Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos estas oligarquías que nos ignoran. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su afinidad sobre la túnica de nuestro patriotismo. Hola, vamos a hablar de un tema que se escucha en todos los contextos y en todos los estratos, que se llama Historia del conflicto interno en Colombia. Como saben, Colombia ha sido administrado por 54 familias durante los 60 años. ¿Por qué pasa esto? Primero, por la violencia, ya que esta juega un papel de homogenización política que ayuda a aumentar el poder de las élites políticas. Segundo, la corrupción. ¿Qué pasa aquí? Que el Estado colombiano es muy fuerte en temas de democracia, lo que hace que se cree un autoritarismo subregional que literalmente controla todo. Tercero, además que se benefician de la violencia y de recursos públicos que ustedes y yo pagamos, también aparece una tercera característica, que es la politiquería. Colombia ha sido uno de esos países que más ha vivenciado los periodos de violencia, así como por diferentes actores, como también pues en sus diferentes escenarios. Como podemos dar cuenta, un periodo característico de la violencia de nuestro país se caracteriza por esa confrontación binaria que existió por parte del partido político conservador y el partido político liberal, en donde por la lucha de ese poder se tuvieron que vivir muchas persecuciones, muchos magnicidios, muchos asesinatos y muchas torturas. Fue un periodo pues que producto de esta confrontación binaria por estos dos partidos marcó un hecho histórico que hoy en día pues conocemos como el Bogotazo, un acontecimiento, un suceso pues que digamos que de alguna u otra manera incrementó de una forma directa esa violencia. En este hecho pues fue la muerte del caudillo, ese líder político Jorge Eliezer Gaitán, quien pues iba con unos ideales políticos y sociales y económicos muy diferentes a los del partido conservador. Por esto pues se puede decir que esto se trata de una estrategia en donde los conservadores pues digamos que provocaron el asesinato de este líder, porque este líder en ese tiempo pues digamos que era un candidato favorito o uno de los más populares para hacerse con el cargo del poder de nuestro país. Entonces era esta una de las cosas que no les convenía a los de este partido político, porque pues digamos que no iban a poder implementar sus estrategias o esa estrategia que hoy en día conocemos como el neoliberal. Y continuando, para contextualizar un poco acerca de la violencia y todos los sucesos que han venido ocurriendo en Colombia, tenemos que hablar de la creación de las guerrillas entre el año 1964 y 1974. Para ese entonces se crean lo que es las FARC, el ELN y el Movimiento 19, o como se lo conoce más popularmente como el M-19. Estas guerrillas en un principio fueron influenciadas por el socialismo. ¿Qué hacían estas guerrillas? Luchar por la injusticia y por esa exclusión social que hasta el momento ha existido y que todavía no se ha podido erradicar. Pero bueno, en un principio estas guerrillas no tenían ese poderío militar. Con el surgimiento del narcotráfico y los cultivos de coca y amapola, estos grupos se convierten en ejércitos con amplio poderío militar. Pero hablando un poco de lo que es el terror de la violencia en Colombia, también tenemos que hablar del surgimiento del paramilitarismo entre las décadas del 70 y la década del 80. En ese entonces se tenía el narcotráfico como uno de los principales actores de terror y de aquello que ha venido surgiendo hasta el momento y que por lo cual ha traído miles de víctimas. Para ese entonces, los paramilitares, con la obtención de beneficios económicos a partir de los cabecillas narcotraficantes, se comenzó a sembrar el terror. Es desde esta época donde se empieza el terror en un país como Colombia y se comienza a generar la victimización, como se lo conoce desde el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad de Víctimas.
Siendo así, es importante tener en cuenta el periodo de la violencia que ha marcado tanto a Colombia, que se da entre los años de 1948 y 1966, donde se ha sufrido desplazamientos, masacres, violación de derechos humanos por delitos cometidos, catalogados como delitos de lesa humanidad. Es importante tener en cuenta que existió en la época del terror de Colombia, la época denominada del paramilitarismo. Esta ley, se crea una ley en 2005 por el señor Uribe Vélez, donde logra beneficiar a los cabecillas de este grupo paramilitar. Esta ley es conocida como la Ley 975 del 2005, conocida con el nombre de Proyecto de Alternatividad Penal. Este proyecto de ley, que busca favorecer a los miembros que dirigen estos ejércitos paramilitares, es para Colombia un engaño. Es un proyecto de doble cara, ya que se creía dar la paz pero sin la justicia, es decir, pasar los delitos graves y estos no ser condenados a penas de prisión, ya que a Colombia y al Estado no le convenía que se supiera la verdad que existía entre el paramilitarismo, los gobernantes y el mismo Estado. Haciendo memoria en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un líder que fue asesinado por tener una manera de gobernar un país diferente, hoy recalcamos los asesinatos de los líderes sociales que son asesinados porque piensan diferente, porque luchan por sus derechos humanos, luchan por la vida del territorio y el medio ambiente. Este es el país de Colombia, que no tiene en cuenta cómo cada persona y el pueblo lucha por sus derechos, y a la vez no es tenido en cuenta. Teniendo en cuenta los medios de comunicación son estrategias por los grupos de autodefensa y la fuerza pública del Estado, ya que estos son los que tienen el poder en las empresas de comunicación con relación al ámbito político. Es decir, cubren toda la realidad y no nos muestran lo que en realidad está pasando. La guerra es la continuación de otros medios de comunicación, realmente de lo que vivimos incomunicados, donde solo nos dan órdenes para que nosotros estemos informados de lo que sucede alrededor del mundo, pero lo que en verdad está pasando no nos hacen ver. En la actualidad vemos diversos sucesos que están pasando en los municipios donde se refleja la violencia, las masacres, pero los medios solo nos comunican lo que a ellos les conviene, principalmente en el ámbito político o el Estado, el cual nos ocultan lo que en verdad está pasando y lo que los actores realizan en las acciones. De este modo podemos concluir que la violencia en Colombia ha sido uno de los peores problemas que ha presentado nuestro país desde hace muchísimo tiempo, en la que ha causado tanto psicológico, económico, social, político, físico, muertes de inocentes, violación de sus derechos humanos y de las personas. Esto pues ha conllevado a un sinnúmero de acontecimientos perjudiciales para la sociedad, sin contar en el daño moral que esto puede causar: una mala desinformación, una mala comunicación. Pueden ser muy influyentes tanto en el desarrollo de las actitudes, de los valores, del comportamiento. Y es así que en Colombia, aunque tenga que soportar la violencia diaria, nada es imposible para lograr un mejor gobierno, unas buenas leyes y con personas que quieran un mejor país. Es así que la violencia puede dejar de ser un problema.